¿Escucha? ¿Querés decir algo, Mauro? Sí, justamente te quería decir que ya en la clase. Se escucha muy bajo. No sé por qué. Bueno, no te escucho, Mauro. Has cortado el micrófono, pero está muy bajito. A ver qué dice justo. Te iba a recordar que grave. Ah, bueno, gracias, Mauro. Una consulta que hay en el chat dice, siguiendo la consulta del colega, si el tendido de cable lo realizo con tipo sintonía, puedo ir por la cabreada. Eso es muy discutible, el tema del cable Syntenax en la cableada. Yo no lo haría. Si bien es permitido colocar el cable tipo 2178 suspendido o amurado a la pared, pero el problema son la temperatura que puede alcanzar ese sector, una protección que no, una fijación que no está muy garantizada colocar ese cable sobre la cableada. Y aparte que es mucho más caro. Es más caro porque es un cable de tipo subterráneo. Si le pongo cañería plástica y pongo cables unipolares, es una instalación más barata que el cable Syntenax puesto dentro del cableado. Es un tema, aunque está permitido, no es dentro de la regla del arte una buena solución para hacer instalaciones en cableadas de estructura metálica. Bueno, ya estoy grabando. Volviendo al tema de este tipo de construcciones, no me puedo acordar cómo se llama. Como le decía, es una pared que tiene una parte central poliuretano expandido, que es el telgopor, dos placas de alambre o malla tipo malla cima, y luego se proyecta el hormigón y el hormigón cubre esta instalación eléctrica que se puede colocar entre la malla metálica y el telgopor. El problema es que el reglamento dice que en el caso de que se utilice material plástico con material lignio, porque el telgopor se puede prender fuego, ¿sí? Y casualmente puede entrar oxígeno por las cajas de derivación o caja de pasa o caja de conexión de punto y tomas. Por ahí puede entrar el oxígeno que puede propagar una llama dentro de la pared sin que la veamos. Por tanto, si hay una falla eléctrica, ahí existe un dispositivo que se denomina FDD, que es un interruptor a prueba de arco, que detecta falla en cada conductor y en ese caso interrumpe la corriente para evitar la propagación del incendio. O sea, hay solución, pero se encarece un poco los tableros eléctricos porque dice que cada circuito terminal debe tener una protección. Esa protección puede ser individual, cada circuito terminal, o tener una sola protección para varios circuitos de iluminación y toma corriente. Es como el diferencial, digamos, que conocemos, pero lo que detecta no son falla tierra, sino falla interna en cada conductor vivo o neutro. Es discutible ese tipo de instalación. De todas formas, si se coloca caño corrugado, hay que tener cuidado de que esté bien instalado, que sean tramos rectos, bien estirado el caño corrugado, y tener en cuenta de que la sección interna hay que elegir siempre una medida superior para reemplazar un caño plástico. Volviendo a un tema de instalación a la vista, que puede ser material metálico o plástico, voy a analizar en este caso la parte en esta presentaciones, la cañería metálica, donde hay muchos accesorios que hoy en día se pueden utilizar en este tipo de instalaciones. De la misma forma que hay accesorios para instalaciones plásticas, también hay para metálicas, pero hay mayor cantidad y variedad de productos. Por eso me preocupa más analizar el tema de instalaciones metálicas y en especial las que son galvanizadas, las que se utilizan a intemperie o en interiores de locales húmedos con mucho contenido de polvo. Recordando que si hay polvo y hay humedad, el polvo ese adquiere humedad y pone en peligro la protección del caño contra el óxido. Al igual que la instalación embutida, el reglamento dice textualmente que el recorrido de canalizaciones debe respetar la ortogonalidad, o sea, ser tramos verticales, perfectamente verticales, o tramos horizontales unidamente curvas, o cajas de paso, o cajas de elementos como interruptores o tomacorriente. Siguiendo o paralela a las aristas de la pared que limitan el local donde se efectúa la instalación. Paralela a la arista porque en algunos casos tenemos una instalación debajo de una escalera,
y tenemos que hacer una instalación de toma corriente o eliminación de hojas de escalera, podríamos seguir paralelo al borde de a la parte baja, digamos, de la escalera, que por lo general tiene un ángulo X para hacer una instalación debajo de la escalera. Lo que dice en definitiva es que hay que respetar las líneas ortogonales de la instalación eléctrica y que sean paralelas a eso. Los accesorios normalizados para esta canalización son aptos para instalación a la vista, construyen acero cincado, esmaltado, aluminio, latón o acero inoxidable o material aislante. Si hay gran variedad de calidad de productos, la que más se observa hoy en día para instalación a la vista es, como tiene que ser una instalación que está propensa a ser golpeada y sufrir algún tipo de daño por golpe de objetos que se manejen en ese lugar, es preferible que sea de cañería metálica, pudiéndose también usar la aislante, pero en el caso del aislante debe ser cañería pesada. O sea, el tipo aislante pesada y no el liviano, que puede ser el liviano si se instala en interior. En lugares húmedos o con agentes químicos que ataquen a la chapa galvanizada o el acero negro pintado, inclusive plástico, se puede usar acero inoxidable, como es en la industria de las bebidas, en la industria de los alimentos, donde hay que cuidar la limpieza de esos lugares y el acero es un material que no arroja óxidos y elementos que pueden perjudicar, digamos, al producto alimenticio que se está tratando. En lugares húmedos se utiliza mucho la chapa galvanizada, tanto en interiores como en exteriores. Y con accesorios que son de aluminio, y una aleación de aluminio que da mayor dureza que el aluminio normal o puro. O también el latón termina siendo el bronce, con distintos grados de contenido de estaño y cobre, creo que es. Así es, ¿no? Para el latón creo que se hace con acero y estaño, distintas proporciones, con lo que se obtiene también un material parecido al bronce. Por supuesto, un material bastante caro, tan caro como el aluminio y el acero inoxidable. La particularidad del acero inoxidable es que todas las uniones deben hacerse soldadas, porque no hay accesorios roscados, que no hay rosca, sino que todos son empalmes roscados. Tanto las cajas como las uniones de caño y uniones con curvas deben hacerse todo con soldadura, y esa soldadura debe ser pulida. O sea, no tan solo soldada y molada, sino también pulida para garantizar que se mantenga la característica esa que tiene el acero de evitar la formación de óxido. Si no la pulo y tiene mucha superficie rugosa, puede con el tiempo llegar a tomar óxido. Los accesorios, los caños de caja de paso, de derivación y de las cajas para instalación de dispositivos y en los gabinetes para tableros de apoyar pueden ser roscados o sin rosca. Hay cajas de la línea Dyson que son todas roscadas, tanto los tableros como las cajas de derivación o cajas octogonales o cajas rectangulares. O también vienen cajas del mismo material, también de aluminio, que vienen sin rosca para colocar conectores que vienen con tuerca. Con tuerca inclusive con una arandela plástica que garantiza la estanqueidad de la unión. No se puede utilizar, dice, las cajas troqueladas, o sea, las cajas que son embutidas, que ya vienen troqueladas de fábrica, no se puede usar para instalación a la vista. Porque ese troquel es débil y puede dañarse, puede salirse en cualquier momento por alguna maniobra mal realizada durante la instalación o posterior a la instalación, ese troquel se puede salir y por ahí se puede entrar humedad, polvo y animales que dañen la instalación interna, como por ejemplo hormigas que forman un nido dentro de la caja, como me pasó a mí muchas veces, en tablero eléctrico, en caja de paso. Una vez, en una caja de paso, en una caja terminal, me entró una avispa y me hizo un nido dentro del caño, por ejemplo, porque yo no había tenido previsión, como esa caja quedaba a la intemperie, de taparla hasta tanto colocar el artefacto de iluminación que correspondía o la tapa ciega. Las cajas deben tener, si son cajas roscadas, deben tener, si son con varias perforaciones, deben tener prevista un tapón para obturar aquellos orificios que no se utilicen en el caso de que compremos cajas con varias perforaciones. Ya vamos a ver cómo son las cajas y cómo son los tapones. Bueno, como repito, no se permite el uso de cajas, voy apuntando acá no se permite el uso de cajas con agujero troquelado. O sea, caja común es el chapa troquelada, no se puede utilizar en instalación a la vista. En caso de caja con agujero roscado, los agujeros no utilizados deberán cubrirse con un tapón removible únicamente con herramienta. A propósito, Dyson tiene un taponcito con una ranurita
con la rosca de acuerdo al tamaño de cajas. Hay rosca de media pulgada, 3/4, 1 pulgada, 1,25, 1,5 pulgadas, que permite tapar con rosca las perforaciones de las cajas que no se utilizan. El empleo de cañerías metálicas debe garantizarse la continuidad de contacto eléctrico en las uniones, conectores a caja y curvas con tornillos de rosca métrica y punta cónica. Bueno, el Baiza tiene un tornillo de rosca métrica con punta cónica, que cuando yo ajusto ese tornillo se clava en el caño que está uniendo ya sea en la cupla, en la curva o en el conector a la caja para garantizar la continuidad eléctrica. Es imprescindible entonces en cañería metálica se garantiza la continuidad eléctrica de toda la cañería que une cajas terminales o cajas de paso. Esas cajas de paso deben tener prevista también un lugar donde yo fije un tornillo y ese tornillo se conecte con una derivación de cable de protección a tierra. De tal forma que si la caja está conectada y la caja está conectada con rosca y uniones adecuadas a los caños, y todos los caños están unidos con uniones o cuplas metálicas, garantiza la continuidad eléctrica. De tal forma que cuando haya una falla, esa falla sea detectada asertivamente y rápidamente por un diferencial que haga interrumpir la corriente de ese circuito. Toda perforación de cajas de derivación y gabinete que no fueran empleados, bueno, cubrirse con tapón únicamente removible y con herramientas, ya lo dijimos anteriormente. También el caño, las uniones de caño-caja, el famoso conector, debe realizarse con tuerca y boquilla o conector con rosca macho. No está permitido ese conector que utilizábamos antes, que era, entraba el cañito dentro del conector, con un tornillito se fijaba, y ese conector tenía una contratuerca que se fijaba a la caja. Es una unión muy deficiente y siempre ha sido recomendado y reemplazada por la tuerca y boquilla. Ya veremos cómo es la tuerca y boquilla para diferenciarla del conector común. Los materiales, entonces, repitamos que se puede utilizar, a ver qué dice Mauro, o sea, para que potencializar los caños no es necesario, espero que leo. Para que potenciar los caños no es necesario conectarle el conductor pieza por pieza a los caños, como serían las bandejas. No, no hace falta. Los caños deben estar conectados con elementos metálicos, cuplas, conectores y uniones que sean metálicos y que tengan este tornillo de fijación que me garantice la continuidad eléctrica de todos los elementos de la unión entre caja y caja. Como decía, bueno, se puede utilizar cañería de acero inoxidable, para eso se requiere soldadura en todas las uniones. ¿Sí? Esto es una instalación muy cara y muchas veces exigible en la industria farmacéutica y alimenticia. Y dentro de la alimenticia tenemos, por ejemplo, la producción de bebidas gaseosas o bebidas de aguas saborizadas. ¿Sí? Cañeras de acero livianos zincados o esmaltados. Cañería conduit tipo pesado, esa es la cañería que habíamos dicho, el caño pesado, tipo caño de agua, con pared de 3, 4, 5 milímetros de espesor, con todas las uniones roscadas, para los cuales hay accesorios particulares para ese método de instalación. Ya veremos que hay accesorios particulares para ese tipo de caño. Sistema de cable canales o conducto de metal. ¿Alguien levantó? Me salió un mensaje acá, me hizo ruido. Sistema de cable y canales o conductos de metal, pueden ser plásticos o metálicos. Si son metálicos, también se debe garantizar la continuidad de esas partes metálicas. Ahí hay que tener cuidado porque a veces no viene prevista la unión de esos conductos metálicos, que son cable y canales metálicos, con conductores de protección. Hay que tener cuidado con ese tipo de productos. Caños flexibles metálicos son caños que ya vimos la vez pasada, que tienen un fleje de acero inoxidable o de acero zincado, o acero inoxidado, no inoxidado, sino acero zincado en el interior y un recubrimiento de PVC. La cañería de material aislante tiene que tener esta característica, tener una resistencia a la compresión de 1250 newton, eso corresponde al caño plástico semipesado pesado, resistencia al impacto fuerte, es una característica que viene dada por el numerito de código del caño, y correspondiente a la resistencia de impacto de 2 kilogramos a una altura, si no me equivoco, de 30 centímetros. ¿Cómo se ensaya ese caño? Con una esfera de 2 kilos que impacta sobre el caño. Debe resistir ese impacto el caño para garantizar que estando a la vista
no sufra el daño. También se puede usar sistemas portacables tipo bandejas, ya veremos más adelante que hay mucha variedad, en la cual se utilizan únicamente cables norma INA 2178, INA 2268 o INA 6266. Todos cables envainados con aislación de 1,1 kilovoltio o barra 750, que son aptos para utilizarse en bandeja portacables. Se recuerda, bueno, después veremos cuál es otro cable que se puede utilizar en bandeja portacable aparte de estos cables. Hay el unipolar común, pero solamente como conductor de protección, con aislación del PVC, del color verde amarillo, o también cables de cuerda desnuda de distintas secciones. Y bueno, hace un rato decía yo cable canales, conducto de metal, y acá vuelve a nombrar el sistema de cable canal de material aislante. Hay otros métodos también que se pueden utilizar a la vista que no son adoptados en la República Argentina, no están normalizados, no están establecidos en la norma. Por ejemplo, cables colocados en perchas, ¿sí? Que están utilizando en la minería acá en Salta, en canales en el piso, están usando un tensor y sobre el tensor un percha para tirar el cable. Es un método que no está indicado en esta reglamentación, por lo tanto no debería utilizarse, salvo que se haga bajo condiciones particulares de una norma extranjera que sea aplicable, porque en la norma nuestra no lo establece. Puede ser una norma IEC aplicada en otro país que sea adaptable a nuestro país. Pero no está reconocido en nuestro reglamento. Dentro del sistema de sujeción hay que cumplir varias condiciones particulares de esa instalación del caño sujeto a la pared o sujeto al muro de cualquier tipo. La primera que dice que para tramos de igual o superior a 2 metros debe ser fijada la pared como mínimo en 3 puntos por cada tramo de 3 metros y mediante sujeción adecuada. O sea, la cantidad mínima de sujeciones son 3 por tramos de 2 a 3 metros, ¿sí? En los extremos y en el medio. Si estoy cerca de una caja, como vemos acá en la parte inferior, ese caño termina en caja, tiene 3 metros, la última grampa debe estar a una distancia menor de 50 centímetros de la caja. Si hay curvas, como en el caso que vemos acá, la última grampa del extremo del caño debe estar a 20 centímetros, a una distancia de 20 centímetros de la curvatura final de la curva de ese caño. O sea, cuando una deviación vertical hacia la horizontal o viceversa, yo debo colocar grampa en la proximidad de esa curva. Esto se puede obviar cuando no utilizo curvas, ¿sí? Pero por una cuestión de darle firmeza a esa curvatura, es conveniente usar grampas en las proximidades de esa curva si yo construyo la curva en el mismo caño doblándolo mediante un doblador de caño. Los dobladores de caño deben respetar los radios de curvaturas mínimos que están establecidos para el caño. Yo creo que en el apunte que le pasé, yo le amplié una parte del reglamento donde habla de cuáles son los radios de curvatura para cada medida de caños. Fíjense, en el apunte que le pasó, no lo había tratado la vez pasada, pero sí lo incorporé como una tablita que hay en el reglamento donde indica cuál es el radio de curvatura según el diámetro del caño. Acá analizando cada uno de los puntos, le estaba nombrando, cada caja debe ser fijada por lo menos en 2 puntos, o sea, 2 tornillitos por caja. Fíjese qué exigente que es el reglamento, ¿no? Si yo podría poner un tornillo, podría quedar fija, pero me dice que como mínimo poner 2 puntos de sujeción a cada caja. Vienen con 4 perforaciones, yo por lo menos 2 perforaciones tendría que garantizar la fijación de la caja a la pared. Bueno, me habla de la grampa en el extremo del caño a menos de 50 centímetros de la caja. Las cañerías, cajas y gabinetes a instalar en gabinetes húmedos deben separarse de la pared a una distancia de 10 milímetros. Yo le dije que hay grampas, la tipo omega, que me permite adosar el caño a la pared y queda el caño pegado a la pared. Si hay probabilidad de que se acumule agua o polvo entre ese caño y la pared, debemos alejarla 10 milímetros entre grampas que existen dentro de la oferta comercial. Grampas tipo cuña o grampas de fundición de aluminio que ya vamos a ver a continuación. Toda canalización debe ser instalada a más de 2 metros. Debo aislarlo, separarlo de gases calientes, de chimenea, de conducto de calefacción o alguna fuente de calor por lo menos 20 centímetros. Es recomendable más. Cuando más lejos me aleje
de las partes que generen calor, mucho mejor para evitar que esa transmisión del calor a mi caño disminuya la corriente admisible del cable que está en su interior. Eso es lo crítico, digamos. Tratar que la temperatura ambiente sea la que está pensada o está proyectada, que normalmente para la corriente admisible del cable se toma 40 grados centígrados como temperatura ambiente, y que esta no sea elevada por estar cerca de lugares de gases, de conductos de gases calientes, o en paredes de hornos, por ejemplo, debería alejarla, tratar de no poner cañerías cerca de paredes de hornos o elementos que generen calor en la producción de ese elemento. Poner lo más alejado posible, solamente llegar a una boca, lo más alejado de esas paredes, digamos, de donde se genera el calor. Tampoco recuerden que puedo colocar cañerías dentro de conductos de aire, dentro del conducto del cajón del ascensor, todos aquellos elementos donde existan polvo, humedad o calor, no puedo poner dentro de esos lugares, que son particularmente chimeneas o conductos de salida de aire, de circula el aire, puede ser húmedo o no, con polvo o no, o por ejemplo, en chimeneas que son para campanas de hornos, donde se genera calor, se genera grasa, que esa grasa asciende junto con el vapor caliente y se va depositando en las paredes de la campana o del conducto de salida. Si hay una chispa, esa grasa se va a encender fuego y va a prender fuego a toda la cocina, así que tener mucho cuidado, evitar de que poner instalación eléctrica en esos lugares donde hay este tipo de productos que generen calor o posibilidades de convertirse el ambiente en lugares ígneos, ¿sí? Como la deposición de grasa en la instalación eléctrica. En el hueco de ascensor, en todos aquellos lugares donde sea perjudicial para la instalación eléctrica. Inclusive cuando yo hago instalaciones subterráneas, por debajo del nivel del suelo, y haya posibilidad de que la humedad de ese lugar se condense y se deposite en los caños, esas instalaciones deberían hacerse con materiales y accesorios estancos, IP54, IP67, según el lugar, para garantizar que esa humedad de condensación no se ingrese a las cajas de donde están las derivaciones o los empalmes, o los elementos de conexión, que pueden ser artefactos de iluminación, toma corriente o interruptores de efecto. Hay que tener mucho cuidado, entonces, cuando las conexiones son por debajo del nivel del piso, hay que ver qué tipo de instalación hay. Por ejemplo, si son, ¿cómo se llaman estas trincheras que se usan en los talleres mecánicos, donde se cambian combustibles, cambia el aceite, por ejemplo, en esos, ¿cómo se llaman? No me sale el nombre. ¿Alguien lo identifica? Las fosas. En las fosas donde se colocan vehículos para hacer cambio de combustible, que hay caída de combustible al piso, y ese lugar es no altamente combustible, pero sí posiblemente combustible, o se puede robar naftas o gasoil en ese piso, ese tipo de instalación, ese tipo de fosa debe hacerse con material antiexplosivo, para evitar que una chispa que se produzca en el interruptor de efecto, en el toma corriente preferir no colocarlo ahí adentro, sino afuera, o la luminaria, esa pequeña chispa que se puede producir por defecto de la luminaria o por defecto de la lámpara, no sea el que provoque un incendio dentro de la fosa. O puede ser inclusive una explosión si el gas es pesado. El gas, por ejemplo, del gasoil es un gas muy pesado que se mantiene a baja altura, entre 40 y 60 centímetros, y si hay una chispa, posiblemente se produzca un principio de ignición y una explosión de ese gas. Entonces, ese tipo de instalaciones de fosas de combustible se deben utilizar instalaciones antiexplosivas. Son particularidades que la veremos más adelante, que están dentro de este tipo de instalación a la vista, pero la veremos como una instalación a la vista muy particular y tiene muchas particularidades, perdón la redundancia de los términos. Con respecto a los accesorios para internación de vista de aluminio, tenemos acá una gran cantidad de gamas. Por ejemplo, estas son cajas de derivación, esta tapita que vemos acá arriba son desmontables, y vienen con accesorios para ingreso del caño, como si fuera un conector con un burlete de silicona, de tal forma que ese empalme de ese caño con la caja sea una unión estanca. Estos son empalmes sin roscas, el caño galvanizado del tipo Daisa o Tramontina, que ingresa directamente a la caja
Y esta cajita tiene una derivación en la parte superior que me permite a mí sacar con 4 tornillitos la tapa y hacer el cableado de esta instalación como si fuera una caja de paso. La abrazadera viene de duro aluminio que tiene una base con una distancia que me aparta el caño de pared de 10 milímetros. Esta parte, digamos, donde apoya el caño, es de 10 milímetros y tiene una parte móvil que con un solo tornillo, un taco Fisher, o bien un tornillo y una tuerca y una arandela, si la fijo en una parte metálica, me permite fijar el caño y me queda prensado, bastante rígido. Aquí tengo un conector con rosca, fíjese que este conector con rosca, en este caso en particular, es de 2 pulgadas, por lo tanto tiene 4 tornillos para que cuando entre el caño de 2 pulgadas, tome contacto eléctrico y se conecte eléctricamente a este conector, atornillando estos 4 tornillos. Aquí hay una cúpula de 2 pulgadas que tiene 8 tornillos, tiene 4 partes para el tramo del caño y 4 para el otro. En el centro, un poco más delgado, queda el diámetro del caño de 2 pulgadas interno para que sirva de tope y no me sobrepase ni para un lado o para el otro con ambos caños. Acá tenemos una boquilla con rosca. Esta boquilla yo la rosco en el extremo del caño, o en el caso de que el caño sea roscado, o en los conectores que puedo conectar en el extremo del caño. Existen boquillas también que entran con un tornillito para fijar con ese tornillo la boquilla al extremo del caño. Eso se utiliza para que cuando yo salga del caño, por ejemplo, o quiera salir de una bandeja con un cable tipo Normeina 2178, un caño, pueda poner una boquilla e ingresar desde la bandeja al caño sin hacer transición de cables, porque yo iría con el mismo cable ese Normeina 2178 hasta una caja de paso, hasta una caja de conexión de un artefacto o de un motor, por ejemplo. Puede ser alimentar de la bandeja el motor de no me sale de una cortina metálica que tenga el motor puesta allá arriba, entonces yo puedo salir directamente de la bandeja con un caño, con el cable tipo 2178 en la caja de conexión del motor. Tengo cajas rectangulares, no es la rectangular normal, es una rectangular un poquito más chica que cambia el tamaño de acuerdo al caño que vaya a conectar. Cada caño tiene una medida de caja distinta, con una rosca que puede ser en todas las caras, en 2 caras o en una sola cara. Es una opción que yo pido al fabricante cómo quiero esa caja. Si lo quiero con una sola cara roscada, con las 4 caras roscadas, inclusive en la base puede tener rosca. Y me viene por defecto, como vemos en esta otra caja rectangular, con un tapón o 2 tapones para que yo lo utilice o cierre alguna obtura, algún orificio que no vaya a utilizar. Esta caja se la denominan X, por ejemplo, porque X significa que tiene 4 perforaciones extremas, o L cuando tiene 2, tiene en esta cara y en esta otra cara, cuando tiene 2 extremos es tipo C, y cuando tiene un solo bocado, no me acuerdo la identificación, porque tiene una identificación particular. Luego tenemos una caja rectangular para colocar interruptores o toma corriente, con el bastidor tradicional que todos conocemos. En la que está arriba, a la izquierda, no se puede, si bien hay accesorios del fabricante que me permite poner módulos cambre en esta tapita precalada, pero se utiliza mucho más la caja rectangular, que el 100 por 50, quizás un poquito más que el 100 por 50, que tiene los orificios para soportar un bastidor tradicional. También fíjense, en este caso tengo con 4 perforaciones, inclusive una en la base, puedo elegirla con 2, con 1 o con 3 perforaciones en las distintas posiciones y combinaciones que se pueda combinar esos orificios. Y siempre viene con 2 taponcitos en un orificio lateral y en el fondo, en la base de la caja. También hay cajas ciegas de distintos tamaños, desde 100 por 100 milímetros hasta 300 por 300 milímetros, de distintas alturas, de 80, de 100, 150, 160 milímetros o 200 milímetros de altura, para poderlo utilizar como caja de paso o inclusive colocar algún actuador dentro de esas cajas. Luego están las cajas octogonales, que también viene por opción con X cantidad de perforaciones, todas roscadas, todas son roscadas, inclusive viene uno con tapa roscada para poder salir desde esa caja con un prensacable para alimentar una luminaria, por ejemplo. En este caso tengo 2 orejitas para hacer la fijación externa, igual que la caja, fíjense, esta cuadrada o rectangular, tengo 2 orejitas para hacer la fijación externa. Esto también tiene 2 orejitas. Hay caja para piso, que tiene la tapita como corrugadita, de tal forma que no sea
como un autodeslizante, digamos, de superficie rugosa, para que no sea autodeslizante, se puede utilizar como caja de piso para hacer derivaciones e instalaciones bajo piso. Conector enroscado, que tiene una rosquita de 2 o 3 vueltitas de hilo para enroscar en estas cajas tipo octogonales o en las rectangulares. Les recuerdo que estos conectores tienen la medida del orificio para el caño en medida eléctrica y el medido de la rosca la tienen en medida de gas. Yo puedo tener un conector de 3/4 para caño de 3/4 con la rosca de media pulgada. Puedo tener el caño de 22 milímetros 7/8 con la rosca de media pulgada. O puedo tener caño de 1 pulgada, para el caño eléctrico de 1 pulgada, y la rosca es de 3/4. Hay que tener siempre el catálogo en mano para no errarle al elegir el conector, el caño y la caja. Porque la caja, en definitiva, por ejemplo, si esta caja es para caño de 3/4, la rosca que tiene acá es de media pulgada. ¿Sí? Si la caja es para 1 pulgada, la rosca es de 3/4. Se deben colocar un conector que es para 1 pulgada y tiene rosca de 3/4. Este otro conector que vemos acá tiene una rosca más larga para utilizarla con estas cajas que no vienen preformadas, no vienen perforadas de fábrica y son de paredes bastante gruesas, a veces de 5 milímetros de espesor. Por lo tanto, amerita tener un conector con una rosca bastante larga, en este caso son de 10 milímetros, y comprar por otra parte, siempre vienen en forma separada, las tuercas y arandelas plásticas para poder realizar una unión estanca. Estos conectores, si ven acá arribita, tiene como un anillito negro que es un O-ring de silicona para dar la estanqueidad a la unión entre la caja, entre el caño y el conector. Es una opción porque hay conectores que no tienen el O-ring y hay otros que sí la tienen. Si uno va a hacer instalaciones en lugares húmedos contenido polvo a la intemperie, debía solicitar el conector tipo estanco, ¿sí? Que me garantice esa burleta de cierre de silicona para estanqueizar la unión entre el conector y la caja. Como ven, tiene el tornillito de fijación, el tornillo de acero, con rosca milimétrica y tiene la punta cónica, perdón, que para que se clave esa rosca en el caño y garantice la conexión. Cuplas de unión. Este es un codo de registro que se puede utilizar como cableo con cables de poca sección. En todos los casos puedo utilizar cables IRAM NM247-3, cable unipolar común, o cable tipo subterráneo. Acá no voy a poder poner cable subterráneo, sí voy a poder poner cable unipolares común. Bueno, la grampa, como ya vimos. Acá tenemos la boquilla, que tiene 2 tornillitos de fijación, porque es una boquilla grande. En este caso viene con 2 tornillos. Fíjese que no tiene rosca, sino que ingresa en el extremo del caño y me da un borde. Este bordecito es romo, está limado, está pulido, de tal forma que el cable cuando salga de este caño mediante esta boquilla no se lastime. O también hay boquillas roscadas. Bueno, este está repetido ya, no sé por qué, pero están repetidos. Continuando con los accesorios un poquito más livianos, bueno, tenemos las tuercas. Estas tuercas vienen acompañadas con arandelas plásticas para dar la estanqueidad a la unión entre el conector y la caja. Buje de reducción para cambiar, si tengo una caja de 3/4 y voy a conectar un caño y tiene rosca de media, con este accesorio puedo conectar el caño de 3/4 a una rosca de media o viceversa. Tiene macho-hembra y hembra-macho para hacer las dos tipos, reducción o ampliación. Buje de reducción o adaptador múltiple. Inclusive viene un adaptador para pasar de la rosca común de gas a la rosca que tienen las cajas de conexión de motores, que es métrica 20, 30, una rosca especial, y viene ese adaptador también para poder adaptar el caño a la caja del motor. El tapón, que viene para distintas medidas, cada medida de rosca tiene su medida de tapón. Un buje para unir cajas, yo puedo unir 2 cajas con este buje. Las grampas abrazaderas con cuña, fíjese que tiene acá como una sobreelevación que me eleva el caño de la pared 1 centímetro y esa altura coincide con la distancia que hay, voy a volver un poquito para atrás, entre el borde, el base de la caja y la rosca. O sea, esa distancia es la misma de la grampa. De tal forma que cuando yo pongo la grampa e ingreso el caño a la caja, ingresa derecho sin tener necesidad de doblar o hacer una curva tipo S en el caño. Directamente examina la altura precisa para entrar adentro de la caja. Todas las cajas entonces tienen
una distancia entre la rosca y el piso de la caja de 10 milímetros para que el caño cuando ingrese sin ningún tipo de curvatura, no tengan que hacer un doblez en el caño para ingresar a la caja. Bueno, la misma caja que vimos hace rato, accesorios un poco más económicos, menos espesor de aluminio, esta es una línea económica de misma DICE. Y acá hay un conector especial para cajas de luminaria suspendida en naves industriales. Esta caja puede ser una caja de paso, donde yo entro con el caño y salgo con el caño a la siguiente caja. Le pongo una tapa a esto, y fíjese que este accesorio, un accesorio que es rebatible, yo saco una cuña y lo puedo extraer. Este soporte que vemos acá está enroscado en la caja, y esta parte es móvil y removible. Yo saco esta abrazadera, que tiene una tuerquita acá para ajustarla, y puedo desarmar la luminaria con esta pieza y sacar el artefacto, para poder hacer mantenimiento, por ejemplo. Y aparte tiene un poco de juego para que si hay movimiento de esa luminaria no se transporte en la caja y no me dañe la instalación eléctrica que sea absorbida por esa posibilidad de moverse dentro de la caja. Un accesorio especial de esta marca. Estos que vimos son todos para caño galvanizado o caño negro. También se puede usar negro, pero hay que repintarlo, por lo tanto se convierte más caro. Hay que aumentar la mano de obra de pintura, por lo tanto es conveniente utilizar directamente el caño de chapa galvanizado. No hace falta realizarle rosca a ese tipo de caño, porque todos los accesorios tienen su rosca propia. El conector tiene rosca propia, las cuplas no necesitan rosca, para eso vienen con estos tornillitos que se clavan en el metal. Por lo tanto, es una instalación bastante rápida, porque todos los accesorios son muy dúctiles para poder realizar la instalación fácilmente. También las instalaciones a la intemperie se puede hacer con caño pesado, el tipo Iran 500, 2100, que es el caño de pared de 3 milímetros, que son todos extremos roscados, en la famosa rosca de caños que se utilizan, la roscadora de gas, por ejemplo, se utilizan en instalaciones de gas. En este caso sería con rosca normal, eléctrica, o no me acuerdo qué tipo de medida era, el tipo de rosca que tiene acá adentro, porque creo que hay dos opciones, NPT y rosca de gas. Se puede hacer dos tipos de rosca para este tipo de conector. Y son accesorios también fundición de aluminio, que tiene una tapita con dos tornillitos. Son, si tiene burlete de goma, son estancas. Si le pongo selladura acá en las uniones, puedo convertir la rosca en sellada, para evitar la entrada de agua o la humedad. Por supuesto, no hay presión de agua acá, así que con 2 o 3 vueltas de una cinta filástica puedo garantizar yo la estanqueidad, porque no hay presión que salvo que esto se sumerja, cosa que no es una instalación preparada para estar sumergida en agua, sino amurada en paredes. Son todos entonces una edición de aluminio, bastante resistente, y fíjese, son distintos formatos. Este es como una caja de paso recta, entra por acá, sale por acá. Esta tengo un tipo T, donde entro por acá y salgo en forma perpendicular. Puede ser una instalación horizontal que tenga que pasar a la vertical. Acá tengo una curva lateral, digamos, de 90 grados. Es curva vertical, le podemos decir, esta curva horizontal. Acá hay otra que no sé qué diferencia hay con esta. Creo que una izquierda, otra derecha. Esta es una T vertical porque pasa de largo y baja hacia acá abajo. Esta es una unión en 45 grados. Hay otras variedades que la vemos acá, la tipo C, que son dos conexiones extremas. La LB, que es una vertical y otra hacia acá, hacia la derecha. La L, tengo L izquierda y derecha. Esta es izquierda, esta derecha o viceversa. Bueno, no me acuerdo cómo era left o right, nunca sé en inglés porque no domino inglés, una izquierda y otra derecha. Tengo la que es pasante con una salida vertical. Acá tengo un tipo T, o sea, pasante en un sentido y en otro sentido. Una en T y esta que es a 45 grados. Y también se utiliza con este tipo de caja y caño roscado, este otro tipo de caja, en la que yo le tengo que solicitar al proveedor que me la dé roscada con la cantidad de perforaciones que yo quiero. Puede ser 1 o 3 la cantidad de perforaciones que entren según el diámetro de caño que voy a utilizar. Estas cajas de aluminio vienen en todas estas medidas. Fíjese, comienza 95 por 95 de ancho, sería una cuadradita, altura 52.
hasta medida de 250 por 250 por altura de 195. Otras marcas, con otros modelos, vienen hasta 300 y a veces hasta 600 milímetros de dimensión. Estas, por ejemplo, creo que son todas cuadradas, y hay algunas que son rectangulares, por ejemplo, con Stube, esta es rectangular, por ejemplo, es 145 por 95, acá tengo 195 por 145, y estas son cuadradas. Distintas medidas, inclusive algunas de ellas en las que puedo colocar un contactor, un guardamotor en lugares que ameriten esa instalación para protección o manejo particular de la instalación eléctrica. Como les digo, estas son instalaciones a la vista, pesadas, por lo general para lugares a la intemperie, donde hay movimiento que requiere una instalación mucho más resistente a los golpes. Y se utiliza este tipo de accesorios para ese tipo de instalaciones. En la industria petrolera se usa mucho, en la minería se usa mucho instalación a la intemperie, o en interiores, por ejemplo, en cuevas subterráneas, en túneles donde se cavan y entran vehículos para procesar ahí adentro, se utiliza ese tipo de caños. Y en otras industrias también alimenticias también he visto que se utiliza. O por ejemplo en las procesadoras de tabacos, acá en Salta hay 2 o 3 empresas que se dedican a eso, también tienen instalaciones de este tipo de cañerías. Por lo que no están puestas a la intemperie. Pasando dentro de la instalación a la vista, tenemos la que no es a la vista, pero se comporta como instalación a la vista, que son las instalaciones dentro del cielo rasos. La norma dice que dentro del cielo raso la instalación eléctrica debe ser rígida, evitar que tenga desplazamientos horizontales y verticales, tanto la cañería como las cajas de instalación de artefactos, y se deben sujetar de lugares distintos, de elementos distintos a los elementos que sirven de sujeción para el cielo raso propiamente dicho. Las famosas velas o ese sostén que vemos acá del cielo raso no deben utilizarse para las cañerías eléctricas. Para cañerías eléctricas, en este caso, como vemos una imagen, colocar de la cabreada o de la correa, puede ser una varilla enroscada o una vela, y en su extremo una grampa para sujetar ese caño a esa grampa. Esta grampa puede ser, por ejemplo, la grampa con cuña, la grampa tipo Olmar, para riel Olmar, debería colocar un pedacito de riel Olmar y colocar ahí la grampa. Acá en particular está dibujada una grampa con cuña metálica. La fijación es cada 1,5 metros como instancia máxima entre puntos de sujeción. Las cajas deben estar también, esta caja que está, si bien está en el cielo raso, pero debe estar suspendida desde la parte superior del techo de la cabreada. Acá esta caja está a la altura del nivel del cielo raso, puede estar más arriba, como en este caso vemos esta imagen, donde la caja está fija a la estructura metálica y tienes sus salidas para la conexión de la cañería. ¿Sí? Bueno, acá se puso el gran Pablo. Lo que yo debo garantizar es que esa cañería no tenga desplazamientos ni verticales ni horizontales, esté firme. Y no dependa de la sujeción del cielo raso. Muchas veces ha pasado que el cielo raso por humedad se ha desprendido, se ha caído, y cuando arrastró la instalación eléctrica, en el caso que estaba mal hecha, esa arrastra de la instalación eléctrica ha producido chispa y principios de incendio. En este caso, se garantiza entonces que cualquier problema de movimiento del cielo raso que al ser suspendido tiene desplazamiento lógico, porque está suspendido, ese desplazamiento no afecta a la instalación eléctrica. Por eso que se debe garantizar con elementos firmes que esa cañería que está dentro del cielo raso esté firmemente sujeta, con los accesorios correspondientes. Acá habla, el reglamento dice, cuando se trate de canalizaciones suspendidas desde el techo, no podrán emplearse los caños curvables y curvables autorrecurrentes, o sea, no se puede utilizar el caño corrugado. ¿Sí? Si son instalaciones con la que vimos recién en la cañería metálica, la fijación cada 1,5 metros, y si es cañería plástica, los puntos de sujeción de la cañería plástica son 30 centímetros entre soporte y soporte, entonces se encarece mucho. Si la hago plástica, es conveniente que sea metálica, donde con 3 puntos de sujeción, yo garantizo la rigidez de esa instalación metálica. Dice que deben formar una estructura rígida que no requiere movimiento en sentido horizontal y vertical, para lo cual los elementos mecánicos de soporte entre techo y conducto y entre paredes y conductos, por ejemplo, varilla de hierro, planchero rígido de hierro, hierro ángulo, etc.,
debe realizarse con un sistema que soporte tanto la acción de la tracción, desconectar una ficha de toma corriente instalada en la caja suspendida. A veces se pone un toma corriente y una fichita para desmontar una luminaria, por ejemplo. Esa cajita debe estar firmemente sujeta a alguna parte fija del cielo raso. Perdón, no del cielo raso, de la estructura del techo. Como la acción de compresión producida al conectar una ficha tan convencional sin que ninguna de estas acciones genere movimiento en la instalación. Cuando yo cableo, debe ser firme para que no haya desprendimiento de las conexiones, de los conectores, en la cúpula de unión, y no tener desplazamiento para evitar que se haya desengancho de ese caño dentro de la instalación eléctrica. A mí me ha pasado cablear instalaciones hechas con caño corrugado dentro del cielo raso, y a veces la cinta me perforó el caño corrugado porque estaba mal instalado, y tanto golpear, terminó rompiendo el caño y quedan desenganchándose dentro del cielo raso. Y como era un cielo raso junto a tomada, la única forma de solución era romper el cielo raso en donde yo suponía que estaba la cinta y empalmar ese caño. Por lo tanto, no se debe usar caño corrugado o caño flexible dentro del cielo raso. Todos son rígidos. Pues dice, debe ser soportado siguiendo el lineamiento que tenía a la vista, es decir, para tramos de conducto de largo menor a 2 metros, debe ser fijado por lo menos en 2 puntos, a no más de 50 centímetros de las cajas de paso, cajas de conexión de luminarias o de tomacorrientes. Para tramos de mayor longitud deberán efectuarse 3 fijaciones por cada tramo de 3 metros, o sea, cada 3 metros, 3 fijaciones. 2 de las cuales debe estar a no más de 50 centímetros de cada caja de unión, y la tercera en el centro del tramo. Los accesorios normalizados para esta canalización serán indicados en la instalación a la vista, es decir, serán construidos de acero cincado, aluminio, latón o materiales sintéticos sin troquelados que puedan removerse sin uso de herramienta para el acceso a la cañería. Así me podrán emplearse en estas instalaciones ocultas las cajas de chapa de hierro esmaltadas construidas en Almeida 6224, 6205 o 2335. No con troquelado que pueden retirar sin el uso de herramientas. Bueno, acá les muestro instalación hecha, esta era en Mar del Plata hace 10 años atrás, que yo la saqué de Facebook, y una instalación hecha con un caño que se utilizaba allá en Buenos Aires, un caño que era una manguera que tenía un rollo de 25 metros, que era semi-rígida porque era flexible, tenía un rollo, no era ni corrugado ni era rígida, era intermedio, era un caño, como el caño K4 que se usa para riego, pero era de color azul, y lo utilizaban para este tipo de instalación eléctrica. Fíjense que están la instalación más realizada porque está fijada a los soportes del cielo raso, curvaturas y sin conectores, porque yo no veo conectores que me unan a la caja, o uniones deficientes que como está adosado el cielo raso, tiene movimiento y desprendimiento en el futuro de esas cajas con de la unión de la caja con el conector, perdón, del caño con la caja. Eso no se debe realizar. Se debe utilizar cajas, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una bandeja portacable que estaba a 40 centímetros de las correas del cielo raso, de este, un depósito de materiales. Por lo tanto, en ese caso, como esto estaba a 4,50 metros, se salió del cable directamente a la caja, una caja de transición, con borneras de conexión, borneras de derivación para hacer los circuitos de iluminación de ese depósito. O sea, acá yo estoy haciendo la transición entonces de bandeja a una caja plástica, y en esa caja plástica un caño plástico conectando las luminarias de la iluminación de ese tinglado. Transición entonces de bandeja al caño plástico mediante una caja plástica. Esto se puede hacer hasta una distancia de 1,5 metros como máximo, garantizando que ese tramo no sufra ninguna posibilidad de algún falla mecánica porque alguien la golpeó, porque se traccionó o por alguna circunstancia particular. Después veremos que cuando vemos bandeja portacable que esta distancia tiene limitaciones en cuanto a su longitud y forma de instalar. Acá hay un sistema deficiente de instalaciones, y recuerden que yo tengo que utilizar para la instalación de bandeja portacable los accesorios portacables. Bueno, este es un caso de un cliente que fue a inspeccionar y que el electricista, que no era electricista, colocó la bandeja portacable con accesorios inventados con hierro de la conducción. Ni siquiera, fíjense que no tiene ni siquiera pintura antióxido, es un material que puede sufrir
óxido con el tiempo y desprenderse o romperla por el peso de la bandeja, puede desprenderse o desoldarse y empezar a tener problemas con los cables interiores. Se debe utilizar material del sistema que corresponde. Acá había también una instalación, fíjese, de la cañería plástica rígida, cajas y caños directamente apoyados sobre el soporte del cielo raso. En el cielo raso, este era tipo Armstrong, son placas removibles de 60 por 1,20 m, 60 por 60, y habían puesto la caja apoyada en la misma estructura del cielo raso. Cuando yo observé esto, porque el cliente me vino a ver para consultarme qué le parecía, le dije que eso estaba mal, que debería colocar elementos de fijación, como lo hice en este caso, una grampa omega, que es el sistema de fijación de varillas roscadas al cielo raso, una varilla roscada y en el extremo de eso una grampa tipo cuña para sujetar los caños. Acá estaba en proceso de instalación, faltaba colocar las grampas de la varilla roscada con cada uno de los caños que vemos acá. Digamos, estamos en la etapa de transición del trabajo mal realizado al trabajo bien realizado. La colección de artefactos se debería hacer con la caja tapa cerrada, esto queda dentro del cielo raso, un prensacable, un cable tipo norma 2178, 6266, con una ficha en el extremo o cables para cablear los terminales o los cables de la luminaria, depende del tipo de luminaria que utilicen. En naves industriales se utiliza en el extremo de cable una ficha hembra. Yo voy con la luminaria, la enchufo y la cuelgo con algún elemento de sujeción a la cableada, por ejemplo. Este era un cielo raso que luego se iba a cubrir con Durlock. Iba a quedar un tiempo así y después se iba a cubrir con Look. Era una escuela, me acuerdo. Era la parte, creo, de la cocina de una escuela secundaria acá en la ciudad de Salta. Transiciones más realizadas, fíjese, de un caño rígido que baja de la losa, se empalmaron caños flexibles y caños flexibles a la caja. Estas uniones son malísimas porque con el tiempo, si tengo que hacer mantenimiento, es muy probable que se me desenganche el caño corrugado porque no hay cómo sujetarlo, no hay cómo pegarlo, y tampoco el caño se puede pegar con la cupla unión al caño que estaba en la losa. Por lo tanto, es algo, me hace acordar a las imágenes de Matrix, la película Matrix, ¿sí? Con una caja de paso donde vienen, fíjense, todas las líneas seccionales que van a cada departamento, conectadas mediante caño rígido y caño flexible a caño rígido, para hacer la transición de la caja a la montante que iba a cada departamento. Eso incorrecto, mal realizado. También sujeciones de estos caños cada metro, esto estaba cada metro. No sé si se dan cuenta que esta parte del caño ya se empezó a pansear, ya se empezaba a deformar. Y con el tiempo, como el PVC no tiene resistencia propia, ese peso del cable y por el tipo de apoyo lo iba a ir deformando y formando pancitos. Este era un edificio que alquiló mi hija durante 2 años. El primer año, cuando se lo entregaron, estaba recién construido. Cuando nos fuimos del departamento, ya tenía una flecha de 5 centímetros ese caño rígido, plástico, utilizado como canalización. Esto debería haber tenido soporte cada por lo menos 30 centímetros para garantizar la rigidez del sistema. Un problema constructivo, fíjese que decíamos que la instalación eléctrica debe estar alejada de otro tipo de canalizaciones 20 centímetros. Bueno, acá está apoyando prácticamente el caño sobre un caño de agua, el caño del sistema de bombeo de contraincendio y el caño de cloaca. Y acá había un problema porque esta caja no se le podía colocar los tornillos que están acá abajo porque este caño que han colocado a posterior de cloaca no permitía que entre un destornillador y poner el tornillo, por eso no sé si lo ven, está un poquito suelta esa caja. Deficiencia en el momento de la construcción, ¿sí? Fíjese que el soporte del caño que entra a la caja está más de 50 centímetros de la caja. Es más, no tenía ni siquiera elementos de sujeción, estaba apoyando prácticamente en el caño de agua. Por ejemplo, para suspender del cielo raso, puedo usar esta grampa, llamada grampa G08, grampa omega, una varilla roscada que viene de 1 metro, pero viene en cupla de unión, de tal forma que yo puedo prolongar la altura que necesite para bajar desde la losa o la estructura metálica del techo a cada caño de la instalación o bien a una caja.
Acá, por ejemplo, la varilla roscada me permite colocar en el extremo una grampa tipo cuña y en cualquier parte una grampa tipo Olmar para prensar un caño contra la varilla roscada y servir de sujeción. Si una varilla puedo sujetar en gran cantidad porque soporta mucho peso, pues soporta una persona prácticamente, así que puedo poner gran cantidad de caños, como un ramal de caños para esa instalación eléctrica. Otro método es el perfil C, sujeto en la parte superior o inferior con tipo plata banda, y de ahí colgar y poner grampas Holman con los distintos tipos de caños. Ahí, bueno, acá tengo una grampa tipo media omega, una grampa tipo Olmar, pero no es Olmar, tiene un tornillo y con tuerca. Y esta sí es la grampa Olmar que preferiblemente debería ser reemplazada por este tipo, la G03. Por experiencia digo que la Olmar es muy mala calidad. Acá, hasta acá terminamos instalación la vista, estamos hablando hasta acá ahora de cañería metálica o cañería plástica aplicada a las paredes. ¿Sí? ¿Alguna preguntita sobre estos temas? ¿Le quedó alguna duda? Si no quedó duda, vamos a un descanso de 10 minutos hasta las 20:20, de 13 minutos, digamos, hasta las 20:20, y continuamos. No hace falta que se desconecten, sigan conectados, así que esto sigue abierto, así que no hay problema. Yo voy a parar la grabación para luego grabar la segunda parte.